Orioles dice que se va a la congeladora, pero a ver, vamos a platicar con el diputado del PRD, licenciado Silvano Blanco, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados. Silvano, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Lino, buenos días, saludar aquí a la diputada Laura Barrera, a nuestro compañero diputado del PAN, a nuestro amigo Agustín. ¿Cómo camina? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con la reforma laboral? Bueno, hasta tengo entendido de manera extraoficial que el día de ayer llega ya la minuta de regreso a la Cámara de Diputados. Posteriormente esto se va a turnar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y ahí es una incógnita qué es lo que sigue. En este sentido... A ver, una incógnita, porque hay dos caminos. ¿Cuáles serían? Sí, porque... ¿O cuáles serían las posibilidades? No sabemos con precisión si a final de cuentas, en el caso del PRI, pues esté en el ánimo de discutir rápidamente estas modificaciones que le hizo, estos 8 artículos que hizo el Senado, porque bueno, tú recordarás la votación que se dio al interior de la comisión, sobre todo en torno a la democracia sindical, fue parada en aquel entonces por el PRI, y bueno, va a ser interesante la posición del PRI y del PANAL, Nino, porque en el caso del Senado, un voto relevante en el tema de Mónica. Sí, efectivamente, la senadora Mónica Arriola pues vota por la democracia sindical en el Senado, y ya tú comentabas ahí. Pero no le aplica a su mamá. Por eso, tú platicabas ahí. Ayer me lo platicaron, ayer en la comida me enteré de que yo estaba equivocado de todo lo que había dicho. Nino, recordarás que en el programa anterior yo hice referencia a eso, que efectivamente esta reforma laboral obliga a todos los sindicatos que están en el apartado A, y que los sindicatos como Pemex, el CENTE y todos los sindicatos que tienen que ver con las autoridades federales, estatales o municipales y organismos públicos centralizados están en el apartado B y no los tocaban, ¿no? Pero bueno, vamos a esperarnos. En teoría la iniciativa preferente pues tiene 60 días para dictaminarse, y bueno, veremos la próxima semana. Sí. Yo lo veo complejo, por eso digo que es una incógnita. Vamos a ver pues cómo actúan los partidos políticos ahí. También nos acompaña el día de hoy la diputada del PRI, maestra Laura Barrera, presidenta de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados. Laura, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, pues muy contenta de estar aquí contigo, de compartir con mis compañeros diputados y decirte que pues me da mucho gusto que la reforma siga avanzando, que se siga enriqueciendo. Hay aportaciones muy valiosas de otras expresiones políticas y tenemos que dar el ejemplo de ponernos de acuerdo. Es una reforma que surge en 1970, como tú lo sabes. Sí, y bueno, pues México es muy diferente hoy, claro, a lo que estamos viviendo. A mí me da enorme emoción ver el reconocimiento a las mujeres, el reconocimiento a que no habrá discriminación más a las mujeres, el que no se nos va a pedir un documento en donde se manifieste que no estamos embarazadas para ser contratadas. El tema de los menores, el trabajo infantil, que también es muy sobresaliente, y sobre todo, bueno, el trabajo al campo. Yo creo que es necesario este reconocimiento a los campesinos. ¿Se puede quedar en la congeladora? ¿Hay esa posibilidad? No, desde mi punto de vista, y yo creo que mis compañeros coinciden, no. Yo estoy a favor de lo que está diciendo la diputada. La reforma constitucional es muy clara, establece que se tendrán 30 días por cada una de las cámaras que determine. Eso me quedó claro. Pero pues la interpretación que nosotros le damos es que son 30 días que se dan cada vez que el proyecto llega a cada una de las cámaras. Ingeniero Agustín Rodríguez, secretario general del STUNAM. Agustín, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo ves todo esto? Al día de hoy. Al día de hoy. Al día de hoy. Es penoso escuchar aquí al señor diputado del PAN que festeja. Yo no sé cómo se festeja el entierro de los derechos de los trabajadores. De los sindicalizados, o de quienes de los líderes sindicales. Tienes derecho a replicar. Tienes derecho a replicar, tienes derecho a replicar, claro. Si así están construyendo las cosas ahí en la Cámara, con razón están como están. Jugando al Nintendo. Jugando a la torpe. No, al Nintendo, ya están jugando en el Nintendo. La torpeza. Déjame hablar, ¿no? Yo procuro siempre ser muy cuidadoso, no interrumpir. Adelante, Agustín, por cuando favor. hablo de los derechos laborales que se entierran, eso es cierto. Se festeja la flexibilización al extremo de los derechos de los trabajadores. Aquí lo he expresado que solamente en 42 años no se ha reformado la ley, y esa es la justificación.
regresando a conceptos de contratación de hace 42 años, que fueron retirados precisamente en 1970. Aprendizaje, contratación a prueba, la contratación por vía de terceros, que eso se generó y se ha venido degenerando, y que quienes deben de encargarse de corregir y fiscalizar no lo han hecho. O sea, no hay nada que festejar y nada está concluido. El día 30 de octubre podrán aprobar este cercenamiento de los derechos de los trabajadores, y podrán festejarlo, pero el reloj sigue corriendo. Y la bomba de tiempo que se está generando, porque se va a generar una gran movilización social con los despidos que va a haber y con la no generación de empleos, y con la cortina de humo que crearon, viendo lo de la transparencia sindical y la democratización de las organizaciones. Yo ya lo expresé, se quedaron cortos. La democratización de las organizaciones sindicales va mucho más allá del voto secreto y libre. Yo les dije, ojalá y entiendan lo que significa universal, que no tiene ese planteamiento. El voto universal, directo, secreto y libre y en urna es lo que no tiene esa propuesta. Es una trampa, una falacia de que eso va a democratizar las organizaciones. Y todavía le falta más: el derecho al principio de proporcionalidad de mayorías y minorías en las organizaciones sindicales, que eso sí fortalece y genera condiciones de equilibrio al interior de las organizaciones sindicales. Eso no lo saben porque no lo practican. Es más, ni se les ocurre qué significa eso. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa. ¿En manos de quién estamos? En manos de cómo están procesándose las cosas. Nosotros todavía no concluimos nuestro análisis. ¿Qué va a pasar? ¿Nosotros es quién? ¿El Estunam? Estunam, Unión Nacional de Trabajadores. Sobre todo porque hay incertidumbre de lo que habrá de suceder en la Cámara de Diputados. Aquí tienen mucha seguridad de que van a pasar cosas. Yo digo que no, eso está incierto. ¿A poco ustedes votan? Ahorita voy contigo, ahorita tienes derecho a votar. Hay una oportunidad. La verdad es que ojalá y pudiéramos votar, pero lamentablemente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son espacios elitistas que dicen que representan al pueblo de México y no representan más que los intereses de partidos y de grupos en el poder, y me refiero específicamente a los panistas, en concordancia con los empresarios, y los priistas que promueven algo que va a no sé en qué va a desencadenarse. Yo lo he identificado como un Frankenstein laboral porque está hecho así, está hecho con muchos parches. Jorge, Partido de Acción Nacional. Pues aquí por alusiones varias. Primeramente, hablar de Frankenstein laboral es poner palabras para confundir a la gente. Hablar de derechos laborales que se entierran sin especificar cuáles y el por qué me parece también una falacia. Los derechos laborales hoy están más vivos que nunca. Como ya bien lo dijo la diputada Barrera, 42 años sin un cambio. 42 años en los que ahora la mujer tiene el derecho, ya se dijo, de que no se le pida un examen de gravidez. 42 años sin que un padre pudiese ver a su hijo recién nacido. 42 años en el que no se reconocía el teletrabajo. 42 años en el que un joven que quiere trabajar por primera vez le dicen no porque no tienes experiencia. Todo esto con esta reforma se está modificando. 42 años en los que si tú eras un sindicalizado no le puedas exigir o no le puedes exigir hasta el día de hoy a tu líder sindical que te indique en qué se gasta tu dinero que aportas al sindicato. 42 años en los que se ha estado nombrando a los líderes sindicales a golpe de porrazo, a golpe de decirle, si yo no veo que levantas la mano, te va a ir mal. Aquí el voto va a ser libre y secreto. Qué bueno que se haga así. Ahora va a haber transparencia en los sindicatos. Ahora las personas que pertenecen a un sindicato van a poder elegir de manera libre y soberana quiénes van a ser sus representantes. Aquí hay algo muy importante. Dice Agustín Rodríguez que estamos actuando irresponsablemente. Yo le digo que yo he estudiado a fondo
la iniciativa preferente, el dictamen que se aprobó en la comisión, la minuta que aprobó la Cámara de Diputados, y ahora estudiaré a profundidad la minuta que envía el Senado. Todos los votos que su servidor ha emitido han sido conscientes y han sido buscando lo mejor para el país, lo mejor para los trabajadores mexicanos. Y el hecho de que diga que en la Cámara somos elitistas, no se puede decir por Acción Nacional, no se puede decir por un servidor, porque hemos recibido a todas las personas que están involucradas en esta iniciativa. Hemos recibido empresarios, trabajadores, sindicalizados. No se puede decir que somos elitistas, y sí representamos, porque fuimos electos, y su servidor fue electo de mayoría en el Distrito 15 del Distrito Federal en Benito Juárez, y entonces sí somos representativos. Eso me parece una descalificación que 500 diputados podemos estar muy molestos con esa aseveración suya. Silvano, PRD. Bueno, en este sentido, decir con puntualidad que la posición de nuestro partido es de que efectivamente esta contrarreforma laboral lesiona gravemente los derechos de los trabajadores. Desde que se legaliza el tema del outsourcing, la subcontratación, decíamos nosotros que de manera normal esto ya está en la práctica, es decir, una empresa a través de terceros contrata al personal, y con esto lo que pasa es que pues las prestaciones de manera normal que debe tener un trabajador a través de este tercero no se cubren. Es decir, aquí tiene impacto el tema del seguro social, es decir, se deja de cotizar por parte de estos terceros al seguro social de una forma adecuada. Digo, está plenamente demostrado que de cada 10 trabajadores, estos terceros solamente dan de alta en el seguro social a un trabajador, es decir, quedan 9 sin esta prestación social. Igual tienen problemas con el tema del Infonavit, pero pues aquí el empresario le va bien en el sentido en el cual el tema del aguinaldo, las propias pensiones. El aguinaldo no procede tampoco en el outsourcing. Digo, sí procede. Derivado de esto, es decir, si tú contratas a un tercero, sí, ya como empresario, deslindas tu responsabilidad al tercero, independientemente de que ahí sea señalado que van a ser solidarios. Digo, en la práctica esto va a ser difícil. Y también, digo, otro tipo de situaciones que las empresas tenían, es decir, el reparto de utilidades a los trabajadores con estas modalidades de contratación. En el caso de capacitación inicial, que se puede contratar cada 3 meses en algunos casos, y en otros casos cada 6 meses, se le da la facilidad al patrón para que pueda contratar, decíamos, hasta 4 trabajadores por año, y elude este tipo de prestaciones que tiene el trabajador. En ese sentido, pero igual nosotros también puntualizamos que poner causales de despido, donde si un trabajador tiene alguna diferencia con un cliente o un proveedor que no son parte de la relación laboral, son situaciones que afectan negativamente al trabajador. Así como el tema, cómo cargarle, por ejemplo, en el caso del trabajador, de que si hay problemas para que el juicio pueda terminarse en un tiempo adecuado, porque solamente se le va a pagar 12 meses de salarios caídos, es un año, al trabajador. Es decir, por eso nosotros decimos que efectivamente lesiona a los trabajadores. Pero estamos convencidos que los acuerdos deben ser los que ganen. Es una modificación que era urgente, insistimos que son más de 40 años que esto no se tocaba. Creo que es un gran primer ejercicio para hacer un avance importante. Sabemos que hay cosas perfectibles, ninguno tiene la razón absoluta, y sobre todo conforme pasa el tiempo pues pueden ir avanzando precisamente en estas condiciones. Yo creo que nadie está en contra de la transparencia, nadie está en contra de que se reconozcan los derechos de los trabajadores, y bueno, pues ahora para el presidente Enrique Peña Nieto viene un reto muy importante. Él en su campaña planteó el tema de la productividad, planteó el tema del empleo, que la gente gane más por lo que hace, y bueno, pues los diputados estamos, yo creo, de acuerdo, inclusive sobre la afiliación partidista. Queremos que la gente gane más por lo que hace. El salario mínimo no puede seguir siendo el mismo, y bueno, eso ya será tema de otra mesa, pero sobre todo, insisto, a ponernos de acuerdo y a llamar a la civilidad y a que la gente se sienta orgullosa de sus representantes y de cada una de las expresiones que aquí están. Agustín Rodríguez, Estunam. Hemos mencionado en esta misma mesa los derechos laborales que se afectan. Los voy a repetir.
El trabajo temporal, en la forma como está escrita, no es algo que le permita estabilidad laboral ni seguridad social plena a los trabajadores. Y ellos lo saben, los panistas y los priistas que buscan el acuerdo, pero no lo hacen en beneficio del conjunto de los trabajadores, porque efectivamente la Cámara de Senadores nos lleva un espacio para expresar algunas cosas, pero no escuchan. Ellos, su consigna es aprobar la reforma porque son compromisos que vienen trayéndose desde hace un buen rato, de carácter internacional, y que finalmente son producto del modelo económico que se vive, de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la Banca Interamericana de Desarrollo. Desde ahí procede todo este aspecto. No es algo tan simple. Ojalá y fuera tan sencillo como lo expresa aquí nuestra compañera diputada del PRI, pero no es así el asunto. Es un poquito más complejo. Y eso de no tener claridad de lo que se hace, aquí mismo lo acabamos de escuchar. Y yo invitaría, si me dan oportunidad, les traigo a trabajadores del outsourcing, para que vean que no tienen derecho a aguinaldos, no tienen derecho a jornadas estables, son trabajadores que están a destajo, y si se portan bien los volvemos a seguir manteniendo en el contrato A o B, y si no, para afuera. Y eso, hoy como lo deja el escrito, que aparentemente regula y corrige y no sé qué cosa, quien tiene que revisar y fiscalizar se llama Secretaría del Trabajo, y no lo hace. Ahorita están violentados los derechos laborales de trabajadores, de infinidad de trabajadores, porque no hay una fiscalización, y su justificación es que ya se hace, ya se practica, pues hay que legalizarla. O sea que hay que legalizar las injusticias que se vienen cometiendo con los trabajadores. ¿Para qué? Pues para que no sean ilegales y se tenga la oportunidad de seguir explotando más a los trabajadores. Nosotros somos partidarios de los acuerdos, pero los acuerdos no se imponen, se discuten. Y a nosotros, en lo personal, como organizaciones sindicales, que no somos representantes de uno o de dos organizaciones, para nosotros el asunto de la transparencia y la democracia está superado. Ojalá y ustedes tengan la oportunidad de ver nuestro contrato colectivo de trabajo, y ahí tenemos resuelto el asunto desde hace 30 años de la contratación a la mujer sin discriminación alguna. Y los trabajadores pueden estar embarazadas con 1 mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses, y se les contrata. ¿Por qué razón? Pues porque no tiene por qué haber una discriminación. Y eso es algo que está expresado en nuestro contrato, que es público. Se aplaude que porque va a haber, ahora se van a publicar los contratos. La gran mayoría de los sindicatos que participamos en el sindicalismo democrático e independiente, nuestros documentos son públicos. Métanse al internet, ahí están nuestros documentos. Le hablo de los sindicatos de trabajadores de la UNAM, estatutos, reglamentos, convenios, acuerdos, contratos, ahí están. No necesitamos que se reformara la ley para eso. Y eso que se trata como algo muy grandioso, de que ahora va a haber esto, que la elección libre y secreta, la verdad, insisto, que es una falacia, porque no cubre el requisito de universal. Ustedes acaban de vivir una experiencia ahorita conocida por las noticias, en donde en un congreso con 3.200 votos eligieron una representación en nombre de 1.400.000 trabajadores. ¿A qué te refieres? Pues al Congreso del Centro. Y ahí se elige con 3.200 votos a nombre de 1.400.000 trabajadores. Eso es democracia. Y fue libre, fue secreto, fue en urna, y eso es democracia. Por eso les digo que el tema, la palabra universal es clave. Voto universal, libre, directo y secreto y en urna. Eso sí es democracia. Y si le metemos todavía un poquito más el ingrediente del principio de proporcionalidad, insisto, mayorías y minorías en las instancias de elección, entonces estaremos hablando de otra cosa. Y eso es algo que nosotros llevamos a la práctica
desde hace más de 25 o 30 años en nuestra organización sindical. Entonces yo insisto, no tuvo que reformarse la Ley Federal del Trabajo. Eso lo definieron los trabajadores. Los trabajadores pueden decidir sin necesidad de tener aspectos como estos, en donde 150 agentes deciden por 150,000 y hacen el voto secreto. O sea, sí, es de veras increíble el poder todavía festejar ese tipo de cosas. Jorge Sotomayor. Bueno, pues Partido de Acción Nacional. a mí me da mucha lástima escuchar las falacias que está diciendo Agustín Rodríguez. Y le voy a hacer una pregunta, no sé si me la puede contestar, porque ya en otras ocasiones ¿Aceptas preguntas? no me las ha aceptado. Si me da oportunidad y no me limita, con todo Ok. gusto. ¿Cuántos años lleva como líder sindical? Voy a contestar. Llevo 6 elecciones por voto universal, directo y secreto. ¿Esos Y en cuántos orden, años representan? que representan 18 años. 18 años. Y eso significa que es por decisión de los trabajadores. Ok. Esa era la pregunta. pero todavía no 18 termino. años. Me necesito. Oh, Pues no le voy a contestar lo que quiere. Tiene oportunidad de expresar. Adelante, Agustín, contesta. Porque los 18 años, 18 años. 18 años no son por decisión de un grupo. Es la mitad de mi Son, edad, oiga. sí, pero yo qué culpa tengo. O sea, la mitad de tu edad. Si yo qué culpa tengo que tú nunca has estado en una organización sindical. He sido abogado nada yo qué más. culpa tengo que seas defensor de no sé qué cosa. Entonces, discúlpanos. De los trabajadores, Pero si, de los si a sindicalizados. ti te da lástima, no, tú no sabes lo que es un trabajador sindicalizado. Cuando gustes te invito a una organización democrática ¿Por a qué- que expongas ¿Por tus qué afirma planteamientos? que yo no sé qué es lo que es un trabajador? Pues porque, pues finalmente tú acabas de decirlo. ¿Qué? Tienes muy corta edad para tener experiencia en muchas cosas. O sea, es Tengo muy entendible. corta edad, pero yo trabajo Y desde no los me 16 da años. lástima que tengas corta edad, al revés. Qué bueno que estás desarrollándote. Porque finalmente sí es importante el que si tú tienes interés en desarrollar tus planteamientos, pues respetes al que está enfrente de ti. Claro. Pero es una falta de respeto que tenga que tener lástima lo que yo estoy expresando. Y le voy a decir por qué me da Y lástima. finalmente, si uno dice que son falacias, cuando gustes, ¿eh? Pues aquí estamos No, discutiéndolas. cuando gustes con documentos, vamos a resolver Ok. las cosas, no de Aquí saliva. estamos con los documentos que se presentó de la iniciativa. Está bien. Pues es yo lo que estamos discutiendo. Ya te contesté, no es por decisión de un grupo, ahí votan los 31,000 trabajadores en voto universal directo secreto, tenemos 2 días de votación, el primer día votan la gran mayoría y el segundo día vota la parte que falte. Nuestras elecciones Muy bien. participa entre el 80 y el 98% del padrón para que tengas conocimiento de lo que significa la democracia en una organización sindical. Muy bien. Ayer comentábamos sobre una estatua que se puso en Reforma, sobre el dictador de Azerbaiyán. Él también fue presidente y su hijo, que lo dejó en el cargo, también es presidente. Y se dicen demócratas y se dice que se votó por estas personas. ¿Eso es en alusión a quienes? ¿A los mineros? Porque él dejó a su hijo. Sí, los mineros dejó el papá al hijo, ¿no? También ese Pero es esa otro alusión a caso. los Entonces, mineros. Pero Nino, aquí nuestros amigos panistas se llevan muy bien con el Bester, ¿no? Ahí la sostuvieron en los 2 sexenios, entonces, digo, hay una incongruencia ahí, ¿no? bueno. Mientras les Por otro punto me gustaría comentar, el outsourcing no existe, vamos a hablar con las palabras correctas, se llama subcontratación. El outsourcing efectivamente es una estrategia que usan las empresas para dejar de pagar seguridad social. ¿Qué es lo que está haciendo esta reforma? Esta reforma es limitando el outsourcing y creando la subcontratación. La subcontratación lo que establece es la solidaridad patronal y además establece candados. ¿Cuáles son estos candados? Te indica que no podrás contratar a otra empresa estos servicios cuando se refiera al 100% de sus actividades. No lo podrás hacer cuando haya trabajos similares que se estén haciendo. Y en otro orden de ideas tendrás que justificarlo perfectamente el por qué lo estás utilizando. Por ejemplo, en un despacho de abogados, pues son puros abogados, no podrían contratar por subcontratación a otro abogado que realice las mismas actividades, pero sí podrían subcontratar los servicios de un contador. Es un ejemplo muy claro. Salarios vencidos, efectivamente, ustedes saben que en muchas ocasiones
hay personas que viven de demandar empresas y hacerlas tronar. Y yo les quiero decir que si nosotros pensamos en grandes empresas que tienen muchísimos empleados, pues evidentemente pueden sostener un juicio largo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la tortillería de la esquina, créanme que si un empleado demanda a ese patrón, hace tronar ese lugar de trabajo. Pero, por favor, claro que así sucedería. Y no se está flexibilizando el despido. Aquí hay una dama y yo le preguntaría si a ella le parecería incorrecto que ahora como causal de despido esté el acoso sexual. Eso me parece que es un respeto que se debe tener ante el patrón, un respeto que el patrón le debe tener al trabajador. Otro punto que se está poniendo como causal de despido, y sí me parece correcto, es si el trabajador tiene una mala actitud con los clientes. Por supuesto, pero los clientes son los que pagan los salarios finalmente, tanto del patrón como de los trabajadores, son los que inyectan dinero a ese trabajo. Silvano, PRD. Bueno, ¿De acuerdo con todo o en desacuerdo? No, claro que en desacuerdo. ¿En qué estás en desacuerdo? Mira, en este sentido de que efectivamente es una ley que sí flexibiliza el despido, digo decirlo con puntualidad. Cuando hablábamos de esta causal, no la de acoso sexual, por supuesto, la que yo decía de si el trabajador de alguna forma tiene una diferencia con un cliente y un proveedor que no son parte de la relación laboral, por supuesto que esto le facilita al patrón el despido. Al igual que ahí se introdujo que la notificación al trabajador pudiera ser ahora ya a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje y no directamente a través del patrón. Se corrigió una situación ahí grave todavía que había en el tema de que el patrón pudiera notificarle ya a través de correo certificado al trabajador el despido. Esto a final de cuentas el PRI retomó que era un error y bueno, se corrigió ahí, pero por supuesto que se está facilitando en este caso el despido. Y decíamos nosotros el tema de facilitar la contratación laboral a través de contratar por horas, con el contrato de periodo de prueba, el contrato de capacitación inicial, y en ambos casos, tanto en el contrato a prueba como en el de capacitación inicial, la redacción de los artículos relativos dice ahí que a juicio del patrón, sin ninguna responsabilidad para dejará de contratar a estas personas si él considera que no está. Estamos perdiendo competitividad precisamente por lo mismo. Que se generen incentivos, bonos, comisiones derivadas de la contribución a elevar precisamente la productividad. Yo creo que eso es algo en lo que todos podemos coincidir, y también hacer hincapié en la certeza jurídica a trabajadores e inversionistas. Ya el diputado Montemayor hacía referencia a lo mismo, la modernización del sistema de impartición de justicia laboral. Me parece que el famoso coyotaje es el que está siendo el ganador en este tema. El proceso conciliador, los juicios se pueden llevar de 5 a 10 años. Y las pequeñas empresas, como bien se hace referencia, están perdiendo todo precisamente en estos tribunales, y bueno, pues los coyotes, insisto, son los grandes ganadores. Y bueno, sobre todo yo espero ver, no quiero ser demasiado optimista ni quiero caer en la ingenuidad, pero de verdad ahora en la Cámara que regrese esta ley, que podamos tener una acción de civilidad. Fue muy lamentable ver en los términos en los que se dio la ocasión anterior, las tomas de tribuna, cómo se arrebató a la mesa directiva la palabra. De verdad fueron momentos en los que hacen que la gente tenga poca credibilidad a sus legisladores. Agustín. Yo coincido mucho con lo que acaba de expresar aquí la diputada. ¿Quién se puede oponer a la capacitación de trabajadores, al desarrollo de la mujer, en todos los términos que aquí se han expresado, en la generación de productividad? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Ese no es el tema de la discusión de fondo. La discusión de fondo está en el carácter que le han dado a esta iniciativa que ya ha pasado por la de diputados y la de senadores y ya se regresó, de reformas a la Ley Federal de Trabajo, en donde se flexibiliza los derechos laborales de los trabajadores. Se dice que no, pero ¿por qué no revisamos? El trabajador tiene el patrón tiene la facultad de acordar los términos de la contratación con un trabajador.
el salario y el pago y la terminación. Pues eso está muy bien si efectivamente hubiera una relación obrero-patronal muy sana y muy bondadosa, pero está claro que no es así. Actualmente las contrataciones que se tienen son muy complejas por razones de que pues cada quien busca su beneficio, el patrón busca su beneficio. Y en esta reforma que se da, pues yo no encuentro ninguna organización ni grupos de trabajadores que aplaudan esta reforma, pero sí encuentro a los empresarios que la aplauden. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene, les sirve contratar al trabajador como quiera y les sirve despedir al trabajador cuando quiera. Ese es el gran riesgo que existe. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno federal, que es el encargado de fiscalizar, no cumple. Actualmente no cumple y no va a cumplir en la parte que viene, sobre todo porque pues hay ahí una coincidencia de generar empleos a costa de la disminución de los ingresos de los trabajadores. Porque ese va a ser uno de los efectos. Pues ahora tenemos un empleo formal, si todo lo que estamos viendo, aquí lo acaba de decir muy bien el señor diputado, el asunto de la subcontratación es precisamente uno de los elementos más manejados en contra del interés de los trabajadores. Y con esto va a ser peor todavía. Yo creo que sí sería importante que pusiéramos en la mesa y que se abriera un debate nacional. Nosotros sí somos partidarios de la creación de un gran acuerdo que contemple todas las partes. Porque finalmente, ¿a quién consultaron los diputados y los senadores para aprobar esas cosas? Yo pregunto, ¿a quién consultaron? ¿A sus representados en su distrito? ¿A las organizaciones sindicales? ¿A los empresarios? ¿Al partido del que pertenece? ¿A quién consultar? Yo insistiría en que si eso es tan bondadoso y tan generoso como se dice, promuévase un referéndum, hágase entre los jóvenes y las mujeres, que es a los que dicen que va a beneficiar mucho, y ahí encontrarán ustedes la respuesta de que esto es inaceptable. Y entonces sí nos preocupa el que se piense que esto es lo mejor del mundo, cuando los que vamos a tener directamente la carga del desarrollo, del trabajo, pues no estamos de acuerdo. Y ahí es en donde insistimos mucho en que sea revisado con cuidado. Hemos propuesto y estamos elaborando un documento para dirigirlo a la Cámara de Diputados para que no se apresure el asunto, para que se abran estas posibilidades para la generación de ese gran acuerdo de todos los sectores.